Hola, hola a todos los que se están conectando ahora. ¿Se escucha? ¿Me pueden indicar en los comentarios si se escucha bien? ¿Se escucha por casualidad? Hola a todos. Ya, excelente. Gracias, gracias Diguiño, gracias Paredes.alan por indicarme. Yo ya estaba asustada de que no me había funcionado bien el micrófono. Estamos a un minuto para las 19:30 según mi reloj, así que en honor al tiempo y en lo que me demoro en hacer la invitación a nuestro invitado de hoy, que es Julio Isamit, voy a invitarlo ahora. El tema de hoy es los medios de comunicación y la participación ciudadana en el marco del proceso constituyente actual. Voy a... Lo invité, así que ya en breve se sube Julio Isamit, nuestro invitado de hoy, para el live. Sí, yo estoy de acuerdo con el proceso, eso es tema que hay que preguntar, hay que preguntarle al invitado, no, lamentablemente no a mí. Un segundo, vamos a invitarlo de nuevo por si acaso. Ahí estamos. Hola Julio, ¿qué tal? Hola, hola Tere, ¿qué tal? Un gusto. Todo, todo muy bien acá, muchas gracias por aceptar la invitación del live con Chile se educa. Hay muchos temas entretenidos que conversar, tiempo escaso, así que siendo las 19:31, vamos a empezar oficialmente este live. Como se podrán haber dado cuenta, el invitado de hoy es Julio Isamit, ex ministro de de Bienes Nacionales, ex dirigente estudiantil, actual académico de Derecho en la Universidad de San Sebastián y actual director de contenido de Instituto República. Así que muchas gracias, Julio, por estar acá con nosotros. Ahí ya me empezaron a hacer preguntas a mí, entonces si es que nos sobra un poco de tiempo entre las respuestas, quizás podemos responder algunas de las preguntas del público. Pero Dale. vayamos ya a la entrevista que habíamos ya planificado. Estamos en un nuevo proceso constitucional, son nuevas oportunidades para hacer las cosas bien esta vez y no volver a caer en los errores que se vieron en el proceso pasado y poder reencantar a la ciudadanía nuevamente con esto que a algunos nos encanta tanto, que es armar una nueva constitución. Entonces, es una oportunidad para llegar de manera transversal a la población con temas relevantes que podrían entrar en la Constitución. Entonces, ya centrándonos más en los rol de los medios y en los medios masivos de comunicación, ¿cuál es tu visión sobre el rol de los medios de comunicación en este nuevo proceso constitucional? Bueno, sí, bueno, primero muchas gracias a Chile Se Educa, a ti Tere por la invitación, feliz de poder tener esta conversación. Todo lo del currículo es verdad, lo de dirigente estudiantil, eso sí, fue hace ya varios años, varios kilos atrás, y Eso no estamos prescribe viviendo, nunca. eso no prescribe, y estamos viviendo un proceso constitucional, Tere, que yo te diría que Chile vive un doble proceso, ¿cierto? Vive por un lado urgencias sociales largamente postergadas, como hemos visto en materia de educación, salud, pensiones, y ahora con tanta crudeza en materia de seguridad. Y por otro lado, el proceso constitucional o la discordia constitucional. Y efectivamente ahí yo creo que todos tienen que cumplir un rol. Cumple un rol el Estado, el gobierno, el Congreso, el Consejo Constitucional, pero también los medios y la sociedad civil. ¿Para qué? Para que las personas hagan parte de este proceso, porque no tiene sentido avanzar en un proceso constitucional a marcha forzada a 100 kilómetros por hora
si la ciudadanía no lo siente como propio y si el documento que se redacta por este Consejo Constitucional no logra concitar el acuerdo, las voluntades de la gran mayoría de los chilenos. Un acuerdo constitucional requiere mucho más que el 50% de los votos más uno. Requiere un apoyo transversal que lo dote de legitimidad y permanencia en el tiempo, y ahí los medios de comunicación tienen un rol clave para informar a la ciudadanía de lo que está pasando y, por supuesto, la sociedad civil para hacer ese análisis crítico, ¿cierto? Un intermediario entre los actores y la ciudadanía para que la ciudadanía tenga más información y tome mejores decisiones. Es lo que eh, actualmente se está viendo en las encuestas, que a pesar de que es un nuevo proceso constitucional más o menos armado con el objetivo de que no se repitan los errores del el proceso pasado, aún, sí, aún hay que reencantar a la ciudadanía, que es lo contrario que lo que pasó en el proceso pasado, que partió con mucha aprobación y después empezó la desaprobación tipo mayo del año pasado. Ahora es al revés. La prensa, entonces tú dices que la prensa tiene un rol en encantar a esta gran masa que desconfía del proceso. ¿Cuál es el rol que las redes sociales cumplen en esto también? Sí, hay un primer elemento, porque los ciudadanos hemos sido convocados a la urna muchas veces, ¿cierto? Fuimos convocados para decidir si queríamos una nueva veces. constitución o no, y ahí hubo un apruebo con un 80-20. Luego elegimos convencionales, luego se votó el borrador constitucional, que fue contundentemente rechazado con más del 60% de los votos. 8 millones de personas rechazaron ese borrador constitucional. Y por tanto podríamos decir que esta es una segunda oportunidad. Para ser sincero, Tere, muchos queríamos que era mejor otro camino para reformar la Constitución, quizá el Congreso Nacional, ver una fórmula alternativa a repetir esto. Pero dado que ya está este proceso, lo que hay que tratar es que sea el proceso más razonable, político, institucionalmente lo más serio posible. Y en ese sentido, Tere, yo creo que la sociedad civil cumple un rol, los medios, tú agregas ahora las redes sociales, y las redes sociales, por supuesto, tienen un alcance que ningún diario y ningún canal de televisión puede pretender, ¿cierto? Es un contacto directo con las personas de la ciudadanía y por tanto las redes sociales cumplen un deber. Ahora, nunca hay que olvidar también el deber final o más importante de los propios miembros de la Comisión de Expertos o del Consejo Constitucional, porque ellos son los que le dan material a las redes sociales y por tanto, si los consejeros constitucionales o los miembros expertos, los miembros del Comité de Admisibilidad no están a la altura de la redacción de un borrador constitucional, eso siempre va a tener como correlato quizá un análisis crítico desde los medios de comunicación, quizá de la difusión de esa idea o imágenes del punto de vista de las redes sociales y por supuesto el distanciamiento de la ciudadanía. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo de que el proceso constitucional encante a la ciudadanía para lograr ese acuerdo transversal amplio que dote a Chile de una buena constitución y una legitimidad social. Y una cosa que nunca podemos olvidar, Tere, el gran desafío que tenemos todos los participantes del Consejo, los miembros de la sociedad civil, los ciudadanos, es que la próxima constitución sea mejor que la que tenemos y no solo mejor que el borrador recientemente pasado, porque es como un estándar muy bajo. Lo que queremos es que nuestro orden constitucional sea mejor que el que hoy día impera. Y ese es el gran desafío y creo que debería ser el estándar para cualquiera que esté en los medios de comunicación, las redes o en la sociedad civil. Excelente. Es un temazo, en verdad, esto de la prensa en el proceso constitucional, porque por lo menos en la convención tenían todo su aparato de prensa, tenían un departamento especializado de comunicación, y aún así, y le metieron más power incluso como tipo agosto, entre julio y agosto y septiembre, y no logró, no logró dar vuelta la opinión. Ya pasando a otro tema, es también muy importante la participación ciudadana en el proceso constitucional, un proceso constitucional del siglo XXI. Con todo lo que hemos hablado de la prensa y las redes sociales, es muy difícil que triunfe sin escuchar a la ciudadanía. Entonces, si bien hay mecanismos contemplados en el reglamento que rige a estos tres órganos del proceso constitucional, la comisión de expertos y principalmente el Consejo Constitucional, te pregunto, ¿de qué forma tú ves que la ciudadanía puede participar en el proceso constituyente? ¿Y en qué medida es la participación ciudadana la clave para reencantar a la gente con este proceso y que al final se apruebe esta constitución y con un porcentaje que le otorgue legitimidad, además?
Sí, yo creo que tú planteas un tema clave, Tere, que tiene que ver con la legitimidad y cómo la ciudadanía puede participar. En eso primero vamos a los medios. O sea, la ciudadanía participa, por supuesto, en la ratificación o no de este borrador constitucional en las urnas. Y no hay mejor momento para que los ciudadanos se expresen que en las urnas. Eso pasó el 4 de septiembre, cuando el 80% del padrón, 12, 13 millones de personas, fueron convocadas libremente a la urna para decidir si querían o no el borrador constitucional elevado a la categoría de constitución, y una mayoría muy contundente de chilenos decidió rechazar ese borrador. Y por tanto los ciudadanos participan a través del voto. Pero ser ciudadano en una democracia es mucho más que ir a votar, es involucrarse, es participar activamente. Y ahí la invitación es, primero, estar informado. Uno de los comentarios que vemos aquí en el Instagram Live tiene que ver con el riesgo de la desinformación o de caer en esta lógica de redes sociales, más bien de los bots de uno u otro lado. O sea, necesitamos tener una mejor formación, una mejor información y también honestidad intelectual, porque muchas veces las opiniones políticas nos llevan a interpretar para nuestro propio molino las normas que están escritas. Por ejemplo, la experiencia de la convención pasada puede ser muy gráfica de las cosas que hay que tratar de evitar. Respecto a la participación de la prensa, no hay que olvidar que una parte muy importante de los convencionales de la convención pasada se negaron a que la prensa participara de los debates, transmitiendo, porque creían que iban a desinformar y que por tanto bastaba con el streaming. No, no, si una democracia no solamente requiere que tú pones en una transmisión en vivo de lo que pasa, sino también que tú puedas hacer un análisis crítico de eso. Ahí está el valor del periodista. Si no, estaríamos todo el día viendo transmisiones en vivo de todos los procesos, pero la gracia de la prensa es que hay alguien que realiza un análisis crítico de eso y se lo presenta a la ciudadanía. Y en un país con libertad de expresión hay distintos tipos de medios, distintos medios dentro del tipo, y por tanto la ciudadanía elegirá la que más se acomode a sus intereses, visiones o estándar. Y lo segundo, Derek, que yo creo que es fundamental, tiene que ver con la honestidad intelectual. Ser capaz de decir en público lo que se argumenta en privado. Y yo creo que hay un desafío enorme en la política chilena. Ahora, en la política mundial, por supuesto, pero preocupémonos de Chile. Y respecto a Chile, a mí me da la impresión de que hay muchas frases que son para la galería, de que son argumentos que se dan para que lo escuchen los adeptos de siempre y no se está pensando a largo plazo y no se está haciendo en esto intelectualmente. Esa actitud yo creo que tiene capturado el Congreso, tiene capturado los gobiernos, por supuesto, y tiene capturado este espíritu refundacional. Yo creo que hay que huir de esa actitud, ser honesto intelectualmente, ser capaz de explicarle a la ciudadanía lo que se cree y poder convencer a la ciudadanía. Tratemos a los ciudadanos como gente grande. Nosotros tuvimos una conversación con Cayetana Álvarez de Toledo y ella daba un Sí. argumento muy bueno. Decía, tratemos a los ciudadanos como adultos. Muchas veces la política trata a los ciudadanos como niños y por tanto como si fuéramos personas incapaces de decidir sobre nuestro propio destino. ¿No? Tratemos a los ciudadanos como adultos, demos la información y que ellos tomen sus mejores decisiones. Sí, y además que uno sí me acordé de la convención pasada, se me había olvidado que estuvimos, o sea, hubo convencional en Martín Arrabo especialmente mandando oficio, yo creo que semana por medio, los primeros 3 meses, hasta que al fin dejaron entrar a la prensa a los, a- al, al edificio, porque podían estar afuera en la carpa, pero no podían entrar al edificio después. Y además, eso que mencionaste respecto de la valentía al decir lo que se piensa en privado, también en público, es lo que le pasó a la convención también y en cierta medida le pasa al consejo. Y probablemente, o sea, le pasa a la comisión de expertos y probablemente le pase aún más al consejo, porque el streaming, una vez le escuché a alguien decir que el streaming era muy conveniente para los que lo veíamos, pero en la discusión impedía que se dieran como esas confianzas y que la gente pudiera realmente negociar y ceder porque se sentían obligados a decir un discurso que encantaba a su público. Entonces, si es que se veían ante su público negociando cosas que su público como que veía innegociables al final, bajaba la aprobación y se generaba este efecto dominó que los perjudicaba a ellos. Y ahí fallaba efectivamente la valentía en decir, ¿saben qué? La política es así, o ¿saben qué? Mi idea en verdad para lograr un consenso es honesta, y no me importa que me esté viendo el rey, sentémonos a negociar. Y por eso es que después hay tantas reuniones y llegaban en la convención con un mamotreto de normas que nadie sabía de dónde había salido, que era porque lo habían
tenido que cocinar detrás de cámara. Bueno, Tere, a propósito de lo que tú comentas, que yo creo que es fundamental, uno de los desafíos que enfrenta la política en el mundo entero, y por supuesto en Chile, tiene que ver con el auge de la cultura identitaria. Es decir, que cada persona Temazo. le habla a su grupo, lo que en ciencia política se habla de que le habla a su tribu, y por tanto, cuando tú le estás hablando permanentemente a los tuyos, no tienes pretensión de convencer a otros o de llegar más allá de tu propia trinchera. Basta un video para redes sociales que le llegue a tu 2%, a tu 3%, a tu 4% de personas que te apoyen y con cuyos votos tú resultas electo. Bueno, eso puede ser tremendamente útil para resultar electo como convencional o como diputado, pero tremendamente dañino para la democracia, porque se huye de la idea de consenso, de acuerdo en cosas que consideramos buenas para Chile. A mí no me gustan los consensos por sí mismos y los acuerdos por sí mismos. Lo importante es que sea un acuerdo en cosas buenas y que beneficie la calidad de vida de los chilenos. Pero negarse a ello a priori, simplemente porque queremos una conversación como la que estamos teniendo para que la vean partidarios o detractores, yo creo que es un error y le ha hecho mucho daño a la democracia. Veamos un poco lo que pasa en el Congreso Nacional, Tere. Hay videos de diputados hablando con nadie en la sala. Y lo que está haciendo es para que alguien lo grabe y poder difundirlo en su distrito o entre una parte de su electorado. Bueno, ¿cuándo pasamos de aquellos hombres públicos, hombres y mujeres dedicados al servicio público, que están preocupados del bien común, de la comunidad completa, y no solamente de una partecita como si la sociedad fuera un compartimento de estanco? Como que me hace recordar, o sea, no recordar porque yo no había nacido en ese momento, pero el famoso discurso de Elwin, de todos juntos, civiles y militares, y lo empiezan a pifiar, a pifiar, a pifiar, y en vez de, en estos días quizás se hubiese quedado callado en ese discurso, lo repitió más fuerte nomás, para que se Bueno, tú escuchara sabes de que la calucha. la historia, yo tengo un gran amigo que se llama Alejandro San Francisco, que es historiador, profesor de historia de la Universidad Católica, y la verdad es que Alejandro siempre nos recuerda, por ejemplo, cuando la democracia chilena se perdió, esta cultura de los 3/3, la era de las planificaciones globales, en que la derecha, la izquierda, el centro tenía una visión completa del hombre, de la sociedad, y por tanto era como un castillo de naipes. Si tú le sacabas una carta, se desmoronaba. Esa cultura como totalitaria esa cultura más bien maximalista, que querer tenerlo todo, lo que hizo es que nos fuéramos alejando, y lo que pasó es que terminamos muy divididos, polarizados como nunca en la historia, y el año 90 yo tenía un año, soy un poquito mayor que tú, ya había nacido, Ruth inferior a los 20 millones, así que eso ya dice muchas cosas Sí, igual, de la acá edad. igual. Y el discurso del presidente Elwin es absolutamente notable. Probablemente si yo hubiera tenido derecho a voto no hubiese votado por Elwin, pero dado que ganó el presidente Elwin, escucharlo decir, sí, compatriotas, civiles y militares, Chile es uno solo, y ser una persona que es capaz de dar vuelta al público y que ese estadio que lo estaba pifiando terminar aplaudiéndolo, es el talante de los liderazgos que hoy día tanto nos hace falta, y por desgracia quizás, Tere, estamos viviendo los momentos más duros de la democracia y de las instituciones chilenas, con no esos jugadores que había en los 90, que eran jugadores de primera línea y que evidentemente uno tiene que remar con lo que hay, y hay un epitafio que una vez me recordó Roberto Ampuero, que lo encuentro notable, que dice, con lo que tuve, hice lo que pude. Bueno, nosotros con lo que tenemos hay que hacer lo mejor que podemos en beneficio de todos los chilenos. Real. Muy cierto y muy interesante ese tema, pero ya pasamos a la tercera pregunta que habíamos ya planificado, porque me fui por el borde acá porque el tema es muy entretenido. Nos van a retar. Sí, no. Y por último, el plebiscito de salida es el 17 de diciembre de este año y será, como todos los votos que vienen en adelante, salvo unos pocos, con el voto obligatorio. Recordar que hace poco se aprobó la reforma en ese sentido. ¿Tú cómo crees que influye el voto obligatorio en el resultado del plebiscito, tomando en cuenta que ya el plebiscito de salida en la convención era obligatorio, pero era excepcionalmente obligatorio? Toda la elección de convencionales, todas las elecciones, salvo esa, fueron con voto voluntario, y hace difícil la predicción de resultados y a qué público se apunta. ¿Tú más o menos qué crees que va a pasar con ese factor? Bueno, yo aquí debo hacer una confesión. Yo soy un gran partidario del voto obligatorio. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque yo soy la idea de que la ciudadanía involucra derechos y deberes. Uh-huh. Y el voto es un derecho-deber. Es como el derecho de los padres de educar a sus hijos. Bueno, tiene como la otra cara de la moneda, que es la obligación de educar a los hijos.
O sea, tú quieres elegir con libertad la educación de tus hijos, por supuesto, pero al mismo tiempo tiene como correlato de eso la obligación de hacerlo. Lo mismo pasa con la ciudadanía. Tú quieres participar del debate público y quieres elegir autoridades, bueno, eso es un derecho, pero también es un deber que tenemos que ejercer. Y sinceramente, ser convocado una vez cada 4 años no es tan terrible. Lo que pasa es que hemos vivido un super ciclo electoral que ha sido desproporcionado, pero uno tiende a creer que vamos a volver con rapidez al cauce normal e institucional de elecciones más bien cada 4 años para elegir al presidente de la República y el Congreso. Dicho eso, siendo un gran partidario del voto obligatorio, quiero destacar 3 cosas que considero que son claves para la elección. Uno, cuando hay un voto obligatorio, pone un incentivo muy potente en de que las normas que se traten en el Consejo Constitucional busquen representar a todos y no esa lógica de la cultura identitaria. O sea, cuando nosotros vemos el borrador pasado, hay muchas normas que se pusieron para conseguir los votos de tal grupo. Otras normas se pusieron, estoy inventando, pero estos votos, esto está pensado en los animalistas, esto está pensado en los del rodeo, esto está pensado en los feministas. Bueno, y nadie pensó en Chile, en esa comunidad de las personas que estuvieron, que están y que estarán. Es lo que siempre se ha hablado de comunidad, de tradición. Sí. Estamos preocupados de los grupos, oye, con esto consigo los votos, el 2% que me falta aquí, con esto consigo el voto del norte, con esto quizás consigo los votos de los pueblos originarios. No, pensemos en los votos para que Chile tenga la mejor constitución y yo creo que el voto obligatorio pone ese incentivo. Un segundo incentivo, Tere, que yo considero absolutamente fundamental, tiene que ver con que eso nos permite huir de los maximalismos, porque vamos a tener que tener un borrador lo suficientemente amplio y estable para que sea respetado y legitimado por la gran mayoría de los chilenos. Y de nuevo, eso nos permite focalizarnos en lo que de verdad es una constitución. Una constitución no es un programa de gobierno, para eso están los gobiernos. Y la constitución chilena actual podrá tener muchos desafíos, pero ha permitido que distintos grupos políticos, desde la derecha hasta la izquierda del Frente Amplio, puedan gobernar. Eso es lo que tiene que hacer una constitución. Establecer las reglas del juego, proteger los derechos y libertades de las personas, pero permitir que un gobierno legítimamente democrático, electo democráticamente, pueda cumplir su programa de gobierno. Siempre y cuando respete estos derechos y libertades, la institución y el Estado de Derecho, que son algo fundamental para poder vivir juntos. Y lo tercero que yo creo que es clave es de que, dada la polarización que estamos viviendo, y estando en presencia quizá de la mayor crisis política, social e institucional que Chile ha vivido en los últimos 40 años, yo creo que se requiere un acuerdo amplio y un voto obligatorio obliga a que la gran mayoría de los chilenos con derecho a voto vayamos a las urnas y que resolvamos esta discordia. Yo creo que la discordia constitucional no puede seguir. Puede ser que tenga más o menos interés de la ciudadanía, pero a ni un país le resulta sano vivir permanentemente cuestionando su documento fundamental, su base institucional. Termino con una frase del profesor José Luis Sea. A veces es mejor una mala constitución que se cumpla a una buena constitución que sea permanentemente violentada. En Chile yo creo que teníamos una buena constitución con buenas instituciones, pero que permanentemente fue violentada por el presidente de la República, por el Tribunal Constitucional, por el Senado, por la Cámara de Diputados, por los tribunales de justicia, etc. Entonces, cuando ya nadie la cumple, es un problema. Yo tengo muchos amigos que me dicen que la Constitución, encontrar algo mejor que la Constitución chilena es difícil. Estoy de acuerdo. Obviamente se le puede hacer muchas mejoras y muchos upgrades. Poner una Constitución redactada en los 80, en la lógica de la Guerra Fría, a la altura del siglo XXI, por supuesto, pero que las instituciones ahí contenidas son valiosas y han sido clave del progreso que ha tenido el país, también es cierto. Ahora, tenemos una oportunidad única y yo creo que un voto obligatorio nos da la posibilidad de que muchos chilenos hagan parte y que también se respete la decisión de los chilenos. Ya sea apruebo o rechazo, en algún momento los chilenos tienen que zanjar la discusión y no como este loop infinito que alguna vez habló el presidente Boric, que si se rechaza, bueno, vamos a seguir para siempre redactando otro borrador. Entonces, la palabra rechazo va perdiendo sentido. Sí. No, podrías seguir conversando respecto a Sea, al profesor Sea, a los que nos escuchan y su diagnóstico, porque es como leer su manual de constitucional. Yo tuve las clases las clases de constitucional con él y tuve la bendición de haber sido ayudante, así que como que Mira. era campanita en la cabeza, por eso que no disculpen los no abogados de acá, perdón. ¿Así? Yo sabía este vínculo, por eso lo dije. La pata. Entonces, ese fue el gustito que los abogados acá nos acabamos de dar para los que nos están viendo, disculpen la referencia.
Ya hicimos todas las preguntas, nos faltan 7 minutos, 2 para las 8, con lo que cumpliríamos la media hora de live. No sé si es que hay alguna pregunta del público que quisieran hacer ahora. A ver si es que hay uno y la respondemos ahí cortito y terminamos hasta un segundito más para a ver si es que el público le gustaría hacer alguna pregunta. Bueno, había visto, ¿Mm? Tere, en los comentarios, Sí, varios a propósito de los medios de comunicación, por ejemplo, que la prensa chilena a veces tiene opiniones subjetivas y sí. eso la verdad no ayuda. Para responder a Ujú. ese Dale. comentario, yo creo que hay, por supuesto que esto es subjetivo, porque en el fondo la información, lo que se entrega es hechos objetivos sobre los hechos, pero hay una valoración evidentemente de eso. Y por supuesto que si un lector compra un diario, sabe cuál es la línea editorial de ese diario. Pero esto no le quita valor. La gracia de una sociedad diversa y plural es que puedan convivir esos medios de comunicación distintos. Y van a haber personas que van a querer informarse en The Clinic, y van a haber otras que van a querer informarse en La Tercera, en La Última Noticia, en La Cuarta o en El Mercurio. ¿Y cuál es la gracia de la sociedad diversa y plural? Es que existen todos estos medios. Y los chilenos tienen libertad para elegir a través de qué medio informarse. Lo grave no es que tengan una posición subjetiva o Ujú. que tengan línea editorial, lo grave sería que falsifiquen los hechos, de Sí. que mientan sobre los hechos. Eso es intolerable en democracia y en cualquier lugar. Lo que es valioso es de que existan interpretaciones distintas. Por supuesto, si alguien está en Madrid, es distinto leer El País que leer El Mundo, o que leer el ABC, o que leer El Debate. Lo mismo en los portales, escucha que es distinto leer el Dínamo que el Libero, escucha Mm. que es distinto leer el Libero que, no sé, que Gamba, hasta ahora Gamba ya son una estadista, Sí, pero sí, ha tenido un buen un ha tenido un cambio. cambio Claro, pero el sustancial. ciudadano, cuando yo leo una noticia del ciudadano, sé que tiene un sesgo, pero la gracia es conocerlo. Por eso yo me valoro tanto la página que dice editorial. ¿Qué es lo que piensa el diario? Piensa Mm. esto. Ahora, si el diario me pone una frase de un ministro que ese ministro no lo dijo, eso es otra cosa. Eso ya no es un diario, es un panfleto. Ujú. Sí, no, es un tema, es un temazo eso respecto también lo que se ha discutido sobre la ley de medios. Mm. O sea, discutido entre comillas. Pero sí, es un buen tema y además es atingente al propósito inicial que tenía esta entrevista, que después como que fue degenerando en el concepto sobre nación y José Luis Sea, casi que. No, eh, no, nos pe- fuimos a la profunda, pero pero ya ahí nos entusiasmamos. sí, sí, no, es súper entretenido. Pero ya aprovechando, entonces te agradecemos, Julio, por este live que habló en principio sobre el rol de los medios de comunicación y la participación ciudadana en el proceso constituyente actual y la participación en el sentido también del voto obligatorio y otras cositas también. Así que muchas gracias, que tengas una buena tarde y para el público que nos ve, sigan atentos a los demás lives y actividades que tendremos en Chile Se Educa. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Tere. Felicitaciones por la labor que están haciendo. Aprovecho de saludar a todos los que se han conectado. Vi que hasta Alejandro San Francisco estaba conectado, así que quizá en cualquier momento se conecta el profesor José Luis Sea, pero la Uf, verdad es que fue una conversación muy valiosa y la invitación es a participar, a estar muy informado y hacerle un seguimiento para poder votar informado en próximo diciembre si queremos aprobar o no este nuevo borrador constitucional. ya. Chao a todos y chao, Julio. Nos Muchas vemos, que esté muy gracias. bien. Chao, chao. Chao.